Del Estado-Nación, va, de los Estados-Nación. Este, bien, vamos a hacer una presentación. Complicado, dice Magalí, y Nadia también dice que está en el proceso de lectura. Bueno, mejor. Este, cualquier duda, en realidad hoy vamos a ir reviendo estos conceptos que son importantes para entender la reconfiguración del mundo, para terminar, en realidad, de configurar la modernidad europea en el mundo, ¿no? Eh, cuando se inicia la expansión europea, este, sobre todo cuando este, comienza la colonización, digamos, hay autores como Miñolo, este, Lander, eh, que están, incluso Arturo Escobar, están trabajando y pensando, digamos, en la modernidad a partir de la colonización de América, ¿no? A partir del encuentro y del choque cultural que tiene Europa con América, y bueno, y además todo este proceso de primera mundialización, denominan algunos otros, donde van a surgir una serie de procesos que no solamente tienen que ver con la opresión, que no solamente tienen que ver con las disputas culturales, identitarias, sino va a surgir el comercio, ¿no? El movimiento mundial de llevar y traer especias, de los materiales preciosos y de una serie de objetos que van a conformar de alguna manera este nuevo mundo y esta nueva forma de hacer economía, que después se va a transformar en el mercantilismo y va a terminar en, en lo que hoy conocemos como el capitalismo. Bueno, en la etapa en la que nosotros estamos viviendo es la del capitalismo global, ¿no? Que tiene otras características. Pero la navegación, el empezar a recorrer y armar rutas marítimas, conforma esta mundialización, esta primera etapa, donde se van a empezar a universalizar, digamos, no solamente el conocimiento, sino la cultura en particular. Esa cultura, ese imperialismo cultural, es el que lleva a Occidente hacia otras partes del mundo. Se apropia, por supuesto que hay ahí no es un proceso ni simple, ni es un proceso donde no hay, digamos, resistencia, donde los colonizadores también incorporan, ¿no? Parte de las costumbres y de las culturas de los colonizados. O sea, hay un un juego complejo que muchos investigadores tratamos de entender y de empezar digamos, a dilucidar, ¿no? En estos procesos eh, algunos dicen sincretismo, que es un concepto que se utilizó mucho para entender los procesos dentro de la religión, ¿no? Como esta unión entre lo europeo y lo americano, lo indígena, para algunos, pero es mucho más complejo que pensar solamente en la síncresis, es mucho más complejo que pensar, digamos, en solapamientos de conocimiento, y eso es lo que nosotros vamos a comenzar un poco a mirar a partir de hoy. Todo ese proceso, que es previo a lo que vamos a ver hoy, todo ese proceso que nosotros, digamos, hemos venido por ahí machacando desde introducción a las ciencias antropológicas, donde, digamos, vamos desconstruyendo el mundo, el conocimiento, y vamos situando el conocimiento antropológico para entender estos procesos de cambio, ¿no? Estos procesos de cambio en los que a través, digamos, primero de la ciencia y después a través de los impactos que van a sufrir y las intervenciones, bueno, la colonización ha sido
por ahí uno de los procesos más profundos para nosotros en América, porque dejó la impronta de muchas de las prácticas culturales, muchas de estas problemáticas estructurales que tiene Latinoamérica en todos los niveles, no solamente político, también económico, tienen que ver con todo este proceso, ¿no? Que no se acaba, que no termina. Este, a ver, no sé qué pregunta me hace Nadia. Profesor, con respecto al tema de sincretismo, ¿solo se da sincretismo desde el ámbito religioso o se puede relacionar con otros aspectos culturales más? En general se lo utiliza solamente para la religión, este, pero digamos, siempre los conceptos son un poco más amplios, ¿no? Y se lo ha usado para explicar algunos, este, digamos, algunos solapamientos. En realidad es una palabra bastante, para mi gusto, bastante fea, ¿no? Esto de que todavía sobrevive un poco de lo indígena dentro de algunos aspectos culturales. En el arte también se utiliza mucho. Y en general, a mí no me gusta porque en realidad lo que no estamos evidenciando en ese proceso es la resistencia. Hay un proceso de resistencia, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante cuando veamos el vínculo entre los pueblos originarios y el Estado-Nación. Este, Esos conceptos son, bueno, el sincretismo se utilizaba mucho en la década de los 80, de los 90. Después vienen otros conceptos que también son importantes para explicar todo este proceso, que también los vamos a ver, que son el de aculturación, el de aculturación acelerada, bueno, una serie de transfiguración étnica, de categorías que se han utilizado a lo largo de la historia, sobre todo de la antropología y de la ciencia, para entender, ¿no? Estos procesos en los cuales los individuos pertenecen o no pertenecen a un grupo, y cómo pertenecer a un grupo, qué es lo que determina que uno pertenezca o cuando uno siente que pertenece a un grupo. En realidad es mucho más amplio. Empezamos por el surgimiento del Estado-Nación porque se van a consolidar en realidad dos conceptos centrales, que son el de comunidades imaginadas y el de tradiciones inventadas, a partir de las cuales, digamos, los Estados-Nación van a ir construyendo identidades. En un primer momento, podríamos decir, en todo este proceso que les acabo de describir anteriormente, que en este proceso donde hay una colonización ha habido una especie de homogeneización cultural, ¿no? Homogeneización en el sentido este, de que para los colonizadores todo lo que era americano y todos los americanos, pongamos, o los pueblos originarios eran iguales. Y todos caían dentro de una categoría que era la categoría de indio, que es una categoría creada dentro del espacio colonial. Y es una categoría que la vamos a analizar, y vamos a analizar un texto específicamente que habla sobre ese proceso, cuando intentemos entender además el proceso de mestización, ¿no? Cuando entendamos, digamos, todo este proceso vinculado a, a las revoluciones, como la Revolución de Mayo, y vinculados a los Estados-nación, entre comillas, americanos, ¿no? Supuestamente, o Estados-nación libres de la corona de España, libres de el imperialismo inglés, ¿sí? Pensamos, o pensemos, mejor dicho, todos estos procesos que no son desconocidos para nosotros, menos históricamente, porque en general lo vemos como dato histórico a través de los próceres en la secundaria. Bueno, acá vamos a deconstruir aún más y vamos a entender
los procesos y los mecanismos a través de los cuales se conforman este gran tema para la antropología y este gran concepto para entender la dinámica de la cultura, que es el de identidad, ¿sí? Para que podamos entender de qué hablamos cuando hablamos de identidad. Así como es importante entender o definir qué es cultura para los antropólogos y para la antropología, la identidad, que vendría a ser como un derivado, un subtema dentro de la cultura, también es importante, porque a raíz de la identidad se van a producir una serie de diferenciaciones, va a haber una serie de conflictividades, resistencias y problemas que se conforman como estructurales. Así que la clase de hoy vamos a empezar con este gran tema que es la identidad, ¿sí? Para eso vamos a ver primero dos conceptos claves. El concepto de comunidades imaginadas, este, que ustedes habrán tenido o tienen la oportunidad, no sé si ya pasaron ese práctico, de leer a Anderson Benedict. Anderson Benedict hace una muy buena descripción y pone en discusión un gran tema que es el cómo surgen las naciones y la nación como una comunidad imaginada, pero además como un concepto y una pertenencia que crea Occidente, ¿no? Y que se transforma en un universal, ¿sí? Cuando hablamos de universales son estos conceptos, son estas prácticas que nosotros las podemos observar digamos, y que tienen igual valor, ni siquiera valor diferente, eh, conformados con diferentes símbolos, con diferentes objetos, con diferentes rituales, es otra cuestión, pero el valor que le ponen, digamos, a la nación como espacio, como concepto, es esencial y es un valor universal. Se crea a finales del siglo XIX y todos los territorios comienzan a adoptar la modalidad de Estado-Nación. ¿Qué tenemos que pensar en esta conformación de esta comunidad? Cuando pensamos en comunidad, bueno, tenemos que dividir este concepto en dos partes, ¿no? Por un lado, la comunidad imaginada en sí, que tiene que ver con lo que los individuos que pertenecen a esa comunidad se imaginan sobre ellos mismos y sobre el territorio en el cual se encuentran, ¿sí? Y la nación, ese, ese espacio geográfico que conforma, que tiene límites y que conforma a partir de ese momento parte de esa comunidad y que delimita sus límites geográficos en relación a otros estados-nación, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque a partir de este momento es cuando se reconfigura el mundo tal cual lo conocemos hoy. En los 90 ha habido una discusión muy fuerte sobre la desaparición incluso del Estado, de la nación como valor, de la nación como territorialidad, como pertenencia grupal, como pertenencia identitaria, con estas características que nos dan las comunidades imaginadas. ¿Por qué? Porque había todo digamos, un vuelo de la globalización, digamos, una introducción de la globalización, la cual hacía pensar a través de los medios de comunicación, a través de la tecnología y las diferentes posibilidades que tenían los ciudadanos en el mundo, de viajar y de llegar en pocas horas a diferentes partes del mundo y ser parte, ¿no? de esa comunidad este, que comenzaba a ser imaginada, pero no se termina de consolidar, de esa comunidad global.
Y entonces eso hacía pensar que las fronteras en algún momento se iban a diluir y que las fronteras de las naciones iban a ser permeables, que todo el mundo iba a poder ir y venir por el mundo a sus anchas y disfrutar de las posibilidades de ser un ciudadano global, decía García Canclini en los 90. Cosa que no pasó. ¿Por qué no pasó? ¿Por qué es tan importante el valor que nos asigna y que nos da la comunidad imaginada? ¿Sí? Tenemos que pensar, digamos, en todo este proceso identitario, que existe una segunda homogeneización. Y esta segunda homogeneización tiene que ver con la particularidad que cada territorio le ha dado a diferentes naciones. Nosotros nos hemos consolidado, los argentinos, consolidado. En realidad hemos creado un territorio con un nombre y con una tradición inventada, pero digamos, todavía hoy seguimos discutiendo si hemos bajado de los barcos o si hemos bajado, como decimos nosotros acá en Jujuy, del cerro, ¿no? ¿Por qué estas discusiones? En realidad, ¿por qué hay una parte de la población que sigue pensando que es descendiente directo de europeos y por qué otra población no se encuentra reconocida dentro de esa comunidad? ¿Y por qué, pongamos una tercera variable, no todos nos pensamos dentro de esta gran comunidad imaginada que se denomina Argentina, ¿no? En realidad, en ningún momento desnaturalizamos y nos cuestionamos nuestras pertenencias identitarias. La identidad es un proceso tan complejo que se define por múltiples hechos y variables. Estas variables a considerar son que uno para pertenecer a determinados grupos transita por muchos grupos, ¿no es cierto? Nosotros como individuos, si ponemos un ejemplo, tenemos diferentes tipos de identidad. Primero, la identidad sexual, conferida biológicamente. También tenemos una identidad sexual que se construye socialmente. Tenemos una identidad dentro del Estado-Nación, con un número, que es nuestro DNI, que dice cuál es nuestro número y nuestro nombre y apellido y quiénes somos, ¿no es cierto?, a través del DNI. Después tenemos pertenencias, ¿no es cierto? Ahí es donde empieza el juego social, cómo construimos o cómo nos construimos dentro de una sociedad. ¿A qué adherimos? Las identidades se manifiestan a través de estos procesos, ¿no? O sea, mi identidad es múltiple, no una, sino que yo como individuo pertenezco, mi identidad se nutre de ser antropólogo, ser académico, ser padre, ¿no es cierto? En cada cual cumple un rol diferente. Ser el vecino en el barrio, que pues, mucha gente por ahí desconoce qué hago, y el que por ahí conoce dice, bueno, sí, es antropólogo, pero no sabe mucho más allá de qué es la antropología. Y eso nos va confiriendo y nos va dando a nosotros diferentes formas identitarias. Cuando nosotros pertenecemos, por eso les digo que este es un segundo aspecto de la homogeneidad que se crea a través del Estado-Nación, se homogeniza la diversidad. O sea, toda esa gama de identidades que posee un territorio, ¿cierto? Pensemos en los pueblos originarios de Jujuy nada más, ¿no? Ni siquiera pensemos en los pueblos originarios de todo el país,
está compuesta, qué sé yo, por Humahuacas, está compuesta por Tilianes, está compuesta por la comunidad Coya, está compuesta por las comunidades del Ramal, o sea, todas esas comunidades, con el surgimiento del Estado-Nación, y bueno, en el resto del país los mapuche, y, y los tobas, los huichí, todos pasan a ser argentinos. Ninguno, digamos, tiene derecho a esa pertenencia, a esa particularidad que hace que se defina como grupo, y esos grupos como individuos, ¿no es cierto? Sino que pasan a pertenecer a a una identidad mayor, y esa identidad mayor invisibiliza por completo esta diversidad cultural que existe dentro de un territorio. Esa es la segunda, lo que yo denomino segunda homogeneización, ¿no es cierto? Muchos de estos grupos originarios, que lucharon en diferentes partes del territorio por la emancipación y la construcción de la Argentina, tenían un horizonte, o veían un horizonte de libertad, ¿no? De salir de la opresión de los colonialistas y entrar en un proceso donde este nuevo Estado-Nación los considere, pero los considere desde donde ellos son, desde la identidad que poseen, desde la identidad de pueblo originario, y no en esta homogeneización, ¿no es cierto? En esta tradición donde, digamos, van a desaparecer este, del territorio todo aquello que no se integre a lo que se denominó Estado-Nación y a los valores que establece el Estado-Nación para incorporar y para generar esta comunidad imaginada. O sea que la comunidad imaginada no solamente se piensa imaginada en sí, y se imagina a sí misma dentro de ese territorio, y libremente, siempre y cuando nos movamos dentro de nuestro territorio, porque pertenecemos todos a la misma cultura y a la misma identidad. Ahí hay un quiebre, uno de los quiebres fundamentales, estructurales, dentro del proceso de consolidación de los Estados-Nación, ¿sí? Porque en general, quienes llevaban adelante las revoluciones, como en el caso de la Revolución de Mayo, eran criollos blancos que en general estaban mirando hacia Europa. O sea, el modelo a seguir, si bien querían liberarse, independizarse de alguna manera económicamente, porque la independencia tenía que ser económica, no se liberan y no generan un proceso cultural, ¿no es cierto? No generan esa agencia necesaria para romper con ese modelo cultural que establece Europa u Occidente, sino que todo lo contrario, la independencia económica, pero mirando culturalmente a Europa y valorando, digamos, la identidad y la cultura europea. Entonces, esto produce esta, podríamos decir, falla estructural dentro de este proceso, y eso es lo que consolida estas grandes, que no son solo discusiones teóricas, sino que son las luchas y las opresiones que se van a empezar a generar a partir de la consolidación del Estado-Nación y de la invisibilización de los pueblos originarios dentro de los territorios. Después Buen va a día, haber... profesor. Hola, buen Disculpe la día. molestia. Sí, Respecto a eso de la estructura, yo no había comprendido bien cuando respondí el cuestionario sí. y no me quedaba muy claro respecto a los límites.
porque decían que puede físicamente tener un sitio geográficamente puede tener un límite, pero no así la humanidad. Claro, Respecto a bueno, eso este, no me queda muy claro, perdón. eso es lo que le estoy diciendo con la identidad. Eh, lo vamos a terminar de cerrar y ver más claramente cuando pongamos, cuando cerremos también con las tradiciones inventadas. ¿Qué pasa? Ejemplo, lo llevemos un ejemplo de la vida cotidiana y lo llevemos un ejemplo concreto. La mayoría de nuestras fronteras, los límites fronterizos me refiero, ¿no es cierto? Donde está el destacamento de gendarmería y uno tiene que pasar con el documento, ya sea del lado, yo siempre pongo el ejemplo del lado argentino-boliviano, que es la Quiaca Villazón, porque es el que yo más conozco y he transitado, ¿no es cierto? Pero bueno, qué sé yo, hay otras fronteras, la frontera con Brasil, la frontera con Chile, incluso Mendoza tiene este, un, un ir y venir con Chile que es muy parecido al que nosotros tenemos acá en esta frontera norte, ¿no es cierto? Bueno, nosotros vamos a ver, me voy a adelantar un poco a los temas que vienen, pero creo que es necesario para que podamos terminar de comprender todo este proceso al que nos remite la identidad. Si nosotros consideramos la identidad como, como una herramienta teórica para entender la realidad, podemos tomar, por ejemplo, un autor que ustedes tienen que leer, que se llama Frederick Barth, y que es un tipo, lo que hace bisagra, perdón, lo que hace Barth es una especie de bisagra teórica, digamos, en la década del 70, en la década del 60, 70, donde él va a darse cuenta en este proceso de discutir el tema de la identidad, que la identidad en realidad se resuelve no en el aislamiento, porque pensemos que en ese momento todavía la antropología estaba mirando unidades pequeñas y compactas, unidades cerradas de análisis, ¿no es cierto? Las sociedades tenían que tener estas características, ¿no? Estos rasgos diacríticos de tener un tronco lingüístico común, perpetuación biológica, una historia común, o sea, hacer prácticamente un grupo endógamo, aislado, pequeño, que era la unidad, la muestra que el antropólogo podía abordar solo, y que en general no había cambios. O sea, cuando hablamos de cambios, es que en general la cultura y la identidad no se modificaba. Y entonces la pregunta era, ¿qué pasaba cuando entraban en contacto o en relación con otros grupos? Y Barr descubre que en realidad el contacto no solo era necesario, sino existente, sino que además en el contacto era donde se manifestaban aún más las identidades, porque se distinguían y había un esfuerzo por distinguir, ¿no es cierto? Bueno, él lo describe muy bien a partir de las sociedades primitivas, porque, bueno, qué sé yo, las diferencias estaban dadas en el color de la vestimenta, en los plumajes, en una serie de características que cuando se encontraban hacía que el que estaba mirando de afuera pudiera distinguirlos ambos. Pongamos de ejemplo en nuestra sociedad un River Boca, ¿no es cierto? Todo ese esfuerzo entre los cánticos, las remeras de otros colores, ¿sí? Pero que en la práctica se comparten elementos en común. O sea, que si nosotros tomamos ese concepto de identidad, la identidad es un mecanismo, ¿no es cierto?, que sirve para diferenciar un grupo, una sociedad de otra, ¿sí? Muy claro. Bien, ahora, para que todavía no termino con la No explicación. termino. Gracias. Ahora bien, ¿qué pasa? Esto fantástico en términos teóricos. Barth, además, incurre, digamos, si bien es cierto su trabajo, un trabajo bisagra hacia y un puente hacia la comprensión de la realidad de la interacción,
y de los cambios que se producen en la cultura y se instala dentro de las ciencias sociales, no solo de la antropología, sino de las ciencias sociales en general, esta visión de movimiento, ¿no? O sea, la cultura y las identidades cambian a pesar de los vínculos y las relaciones que tengan con otros grupos. Todos estos temores que surgen y que después se van a reproducir de vuelta en los 90 con la globalización, digamos, y que ya lo vamos a ir viendo, en realidad no tienen asidero. Y las culturas estamos todo el las culturas están todo el tiempo cambiando, están todo el tiempo modificándose, hay dinámica en la cultura. Este, lo cual es la naturaleza, o sea, es lo esencial dentro de, para que la humanidad continúe. Imagínense si nosotros tendríamos que hacer lo mismo que hacían nuestros abuelos, o sea, nuestras prácticas culturales serían las mismas, no estaríamos donde estamos, ni podríamos pensar lo que pensamos, ni podríamos analizar lo que analizamos. Un gran ejemplo podría ser el feminismo, ¿no? Las mujeres, la lucha, la reivindicación de derechos, el lugar que ocupan dentro de la sociedad y si no, tener que quedarse en casa para ser la que cuida a los hijos y para tener los hijos, ¿no es cierto? Imaginemos que los hombres tendríamos que, además, ser grandes proveedores en una sociedad donde estamos limitados como proveedores. Este, o sea, todas esas características, digamos, que hacen a una sociedad y a una cultura en determinado momento, sirven en ese momento y en ese determinado bloque histórico. Con el tiempo cambian y las prácticas cambian. Entonces, ese ha sido el gran puente que encontró Barth. Lo que no hizo, digamos, es poder contrastar su teoría en términos empíricos. O sea, no hizo la etnografía, digamos. Él se basó en casos que encontró y que le sirvieron de ejemplo, que sustentaban esto que él estaba argumentando, y sobre todo se basó generalmente en algunos casos en Europa. Pero ¿qué pasa con las fronteras, que son, incluso en Europa hay, digamos, hay unos cruces fronterizos impresionantes? ¿Qué pasa donde los valores culturales están compartidos? Por más que haya esta diferenciación, por más que de este lado sea Argentina, del otro lado sea Bolivia, ¿sí? ¿Cómo ponemos el acento en la identidad, en ese mecanismo? Por más que haya una línea imaginaria, la línea imaginaria es la frontera. No hay una línea geográfica, no hay una línea, una diferenciación real, digamos. Eso es lo que está diciendo Benedict Anderson con las comunidades imaginadas. Es una construcción social y arbitraria que establece que desde acá, desde este lado de la mesa, es un país, y desde el otro lado de la mesa es otro país. Ahora, eso que se establece como norma y que lo establecen los Estados-nación y que hay todo un asunto legal y demás, para la gente, para el que vive en ese territorio, no funciona de esa manera. Hay una parte de la puna jujeña que se llama casira argentina y casira boliviana. Y de los dos lados, van y vienen, porque ahí no hay esa línea tal partida, la línea imaginaria, pero no hay una línea, no hay como lo que han construido los norteamericanos en México para dividir para que los mexicanos no entren. Entonces, ¿qué pasa? Comparten. Tienen familias, amigos y van y vienen todo el tiempo. Y ellos no están pensando, y esto ha sido, inclusive debe haber, seguramente es una práctica previa y el territorio existía y la gente existía y compartía, no solamente, como les digo, amistad, sino compartían también familia, parentesco, ¿sí?
Nada más que un día decidieron, bueno, de acá para acá es una cosa y de acá para acá es otra, y entonces se armó, pero es una línea imaginaria, a eso se refiere. ¿Cómo esa línea imaginaria, qué es lo que representa, cómo la llenamos nosotros de una historia real o de una tradición inventada, o de una tradición real o una tradición inventada, es otra historia, ¿no es cierto? Cómo lo viven las personas en su cotidianidad, en su día a día, es otra. Y esa es la gran discusión y la pertenencia. ¿Quién se siente parte de un Estado-nación o de qué parte del Estado-nación uno se siente o no me siento identificado, este, porque mis prácticas y mis creencias culturales son otras y no están expuestas dentro de ese abanico de posibilidades el cual el Estado-nación dice que es lo que tengo que hacer para pertenecer. Y tampoco están mis elementos simbólicos, ni mi bandera, ni mis rituales, o sea, ni mis prácticas culturales dentro de ese proceso. ¿Me entienden? Por eso es que la identidad es un tema complejo y es un proceso, como les digo, que se viene fermentando de alguna manera desde la colonia hasta nuestros días. Y por eso después encontramos los conflictos, después encontramos, digamos, dentro de este proceso los quiebres o los discursos estigmatizantes y discriminatorios que tiene el resto de la población cuando dicen los mapuches no son argentinos. Los mapuches no pertenecen al territorio argentino, pero si son preexistentes al Estado argentino, preexistente incluso al Estado chileno, preexistente, digamos, en el territorio, ¿sí? Digamos, todo ese proceso, ustedes piensen, cuando esto lo vamos a seguir profundizando, por supuesto, no es que hoy estamos iniciando la discusión, incluso vamos a ir viendo a cada pueblo originario en su dinámica tanto histórica como actual para entender estos procesos de la invisibilización de la diversidad y vamos a ver también todo un proceso de, algunos denominan etnogénesis, otros dicen de visibilización o reetnización de la sociedad y vamos a ver hasta qué punto, digamos, esto es real o hasta qué punto en realidad nunca hemos logrado consolidar espacios que realmente contengan a la gran diversidad identitaria que tenemos dentro de un territorio, ¿sí? Entonces, ¿queda más o menos claro a partir de esta, Perfecto, profesor. Muchas gracias. ¿sí? Sí, sí, ¿Se sí. entiende por qué es una línea Sí, imaginaria y las personas en realidad van y vienen, pueden ir y venir sí, constantemente? sí, sí, porque yo lo que había colocado era un ejemplo respecto a las comunidades vegetarianas, creo que era, o veganas, no me recuerdo en este momento bien. Y, Sí, y el límite lo había colocado porque decía que no se sabían, o sea, no terminan de conocer a sus miembros y yo decía, había puesto un ejemplo de que no terminan de conocer respecto a que cuál era la necesidad de por qué se hizo una persona vegetariana o vegana, que pudo haber sido por una enfermedad, por algún problema de salud que pudo adquirirse o haber nacido, o bien pudo haberlo hecho por una elección simplemente de vida, ¿no? Eh, y luego como límite había colocado que hay personas que practican ese tipo de dieta y sin embargo no pertenecen a un grupo determinado que vio que usted que en internet hay muchos grupos que se forman de vegetarianos o veganos, etcétera, y hay muchas personas que no tienen acceso al internet, por ejemplo, y practican ese tipo de alimentación, sin embargo no se unen a esos grupos. Yo ese ejemplo lo he puesto, pero me parece que no era muy claro. claro, bueno, en realidad con esto de imaginarnos comunidades o la pertenencia, porque en realidad lo que nos imaginamos es una pertenencia a un determinado grupo. Sí podemos decir que todos tratamos de, o sea,
en este proceso, que ha sido un proceso de 200 años, más o menos, del Estado-Nación argentino, nos imaginamos y por ahí pertenecemos y por ahí no pertenecemos. Sí tenemos y compartimos códigos, elementos en común y tradiciones, ¿no es cierto? Más o menos podemos decir eso. Ahora, ¿qué pasa con otras comunidades imaginadas? Yo siempre me río cuando pienso en la religión, por ejemplo. Si yo soy católico apostólico romano, quiere decir que no necesito, para ir a Roma, supuestamente otro estado, no necesito pasaporte o tendría que tener alguna documentación que habilite a que yo pueda irme a Roma cuando quiera, ¿no es cierto? En estos momentos de situaciones en las que se habla de grandes migraciones, si soy católico apostólico y romano, me podría ir. Sin embargo, aunque me imagino católico apostólico romano, el límite es que no puedo ir. ¿Me entienden? ¿Se entienden estas Sí, contradicciones Sí, a las que, sí, digamos, se entiendo. apelan y se van construyendo a lo largo de la historia, ¿cierto? La comunidad católica quizás sea una de las comunidades imaginadas más grandes del mundo, pero, sin embargo, la pertenencia tiene sus límites. Es mentira que todos pertenecemos. Como también pasa con el Estado-Nación acá, cuando decimos todos pertenecemos, pero bueno, pero si sos originario, a lo mejor no perteneces tanto, porque el estereotipo es otro y las prácticas son otras. Tus prácticas no están integradas dentro de ese abanico de tradiciones inventadas que tenemos nosotros para marcar nuestra identidad. Profe, Entonces, sí, Juan. sí, me estaba acordando a la parte de documentación en cuanto hace un tiempo las comunidades del norte, no las de Jujuy, pero por ejemplo las de Formosa, las de Chaco, que no tenían documentos. Entonces se hizo una documentación masiva porque, bueno, ellos no tenían la práctica usual de llevar a sus hijos a documentar. Este, ese es el ejemplo de lo que estabas hablando recién, ¿no? Que las prácticas o sea, pertenecían a una comunidad, pero no pertenecían, por no estar documentados, a un Estado-nación, digamos. ¿Puede ser ese un ejemplo? Puede ser, claro, porque están en el territorio, digamos. Sí, Hay muchas comunidades, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de modernidad, este, y más o menos tenemos en claro que la modernidad es un tiempo que se inicia, bueno, como les decía hace rato, desde la colonia, algunos los ponen un poco más acá, y que tiene que ver con todas estas tradiciones occidentales, el Estado-Nación, la aparición de las escuelas, de los estamentos de la policía y demás. Entonces como que se va configurando una vida urbana también dentro de este proceso, y los valores que nos implantan, ¿no? Dentro de la modernidad. Ahora, eso no ha ocurrido lo mismo en todas las partes del mundo, y no ha ocurrido de igual manera tampoco en nuestro territorio. En algunos lugares, más hacia el centro del país, digamos, puede ser que sí, y más alejados, no. Entonces, las personas que viven en estas comunidades no, tienen otras prácticas. Entonces, por ende, tienen otras lógicas culturales, otros intereses dentro de su vida cotidiana. Y esto hace que marquen una diferencia, o sea, que tengan una identidad diferente. sí, sí, sí. Este, lo También, cual está bien, porque sí, digamos, no ha sido que ellos han venido a un Estado-nación creado y se han instalado. Es un claro. Estado-nación que se ha metido, y yo creo que ese es el principal elemento que nosotros tenemos que registrar, es que el Estado-nación vino, se metió en un territorio y dijo, bueno, ahora todos somos esto, Claro, sin preguntar quién eran realmente los que estaban ahí. Mucho tiempo después, ya entrado casi el siglo XX o mediados del siglo XX, empiezan a haber preocupaciones, pero sobre todo preocupaciones que van desde la cultura a tratar
de la cultura, o sea, en esta especie de lo que en su momento en Estados Unidos hacía la escuela boasiana con el rescate, ¿no?, de la cultura originaria, hasta las preocupaciones políticas por el territorio y los conflictos que existen hoy en día, más todavía, porque es una discusión abierta por la visibilización de los pueblos originarios, ¿sí? Que eso también vamos a ir analizando a medida que vayamos avanzando sobre estos conceptos, sobre estas categorías que nos permiten ver la realidad. En realidad, la fuente o la gran pericia que tienen estas categorías es que nos ayudan a leer la realidad de la mejor manera. O sea, si uno pone comunidad imaginada para entender los procesos en el territorio, se da cuenta cómo se han creado algunas tradiciones y cómo se han invisibilizado otras, por ejemplo, ¿sí? Cómo se le da valor, digamos, a las tradiciones por ahí inventadas y se le quita valor a todas las tradiciones ancestrales que tiene el territorio. Pero eso tiene que ver con el lugar que ocupan los productores de esa cultura, los productores de esa identidad, ¿sí? Entonces, por eso es tan interesante y tan importante entender, digamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de estas comunidades, cuando hablamos de comunidad imaginada. ¿Podemos extrapolar el concepto hacia otras comunidades? Sí, puede ser que en algunos casos sí, pero también tenemos que tener en cuenta las características que nos está marcando el concepto teóricamente, o sea, esta marca de lo limitado, de lo imaginado, de cómo se construye y ver si realmente es una comunidad. Porque que lleve el título comunidad no significa que sea comunidad, ¿sí? Muchas de estas comunidades que surgen a través de los medios tecnológicos, a través del Internet, puede que sean comunidades como puede ser que no. En todo caso, habrá que, a la luz de las categorías que poseemos y a la luz de una investigación, determinar si esto es así o no, ¿no es cierto? Tienen que tener bien en claro, sobre todo para el ejemplo que te acaba de dar la compañera sobre la comunidad vegana, cómo se imagina esa comunidad y qué pertenencias tiene esa comunidad. Yo creo que una comunidad vegana es un título para dar cuenta de que hay un grupo de personas interesados en determinado tipo de alimentación, pero que no reúne estas características de las comunidades imaginadas, ¿sí? Políticamente organizada, territorialmente ubicada, porque no se olviden que lo del territorio es importantísimo. En realidad ha venido a delimitar espacios físicos y a construir a partir, era toda una necesidad, no solo acá en América, en Europa también. Si uno agarra Giddens, un librito que él tiene que se llama la historia, o repensando la historia social, no me acuerdo muy bien en este momento, en el primer capítulo hace una descripción de la cantidad de reinos y principados que existía en Europa. Y estamos pensando en Europa, que es un territorio mucho más pequeño de lo que es, geográficamente hablando, de lo que es, en algunos casos, los territorios nuestros, ¿no? O sea, un país como la Argentina, que es muy grande, o Estados Unidos, y había una cantidad de diferencias y divisiones impresionantes. Necesitaban encontrar un mecanismo y consolidar un imaginario y necesitaban consolidar un valor, por eso vuelvo al inicio, a un valor universal. Y ese valor universal que es el de la nación, ¿no es cierto? Que uno pertenece a la nación, no solamente implica estas pertenencias identitarias, sino la pertenencia física, un espacio geográfico delimitado al cual uno pertenece y puede volver.
¿sí? Esa es una de las características que no se tienen que olvidar dentro de las comunidades imaginadas, ¿sí? Después, se puede discutir y políticamente organizada porque los límites se marcan políticamente, ¿sí? Por eso que discutimos si Chile tiene derecho sobre la parte de la Patagonia que ahora nos pide y el tratado tanto en la época de tal, o si Argentina se quedó con esta parte del altiplano en la parte de La Quiaca y Yavi, toda esa parte por un acuerdo con un gobernador de Bolivia. Bueno, todo eso, todo ese proceso, que son procesos de organización, de reconfiguración dentro de los territorios, tienen que ver con este valor. Y tienen que ver en cómo se establecen, una vez que se establecen los límites políticos y geográficos, cómo se establece dentro, cómo se organiza hacia el interior, ¿no es cierto? Y la discusión ahí pasa a ser otra, porque ahí ya no nos preocupa tanto las fronteras externas como la frontera interna. La frontera interna, dentro de la consolidación de los Estados-nación, se vuelve central, no solo una idea, no solamente una ideología, sino una práctica, o sea, quiénes son argentinos y quiénes pueden estar dentro del territorio argentino, ¿sí? Y los que no son argentinos, ¿qué hacemos? Recuerden, después vamos a ver con otro autor, con Bartolomé, cuando analicemos el vínculo del Estado-Nación y los pueblos originarios, la campaña del desierto, ¿sí? No se olviden de todos los genocidios que ha habido dentro del Estado, de los Estados-Nación, porque no solo ha sido acá en la Argentina. Nosotros tomamos y profundizamos el caso de Argentina porque el tiempo no nos da para mucho, digamos, en un cuatrimestre. Pero no se olviden que esto ocurrió en toda Latinoamérica, o en toda América, porque incluyamos Estados Unidos, el cual trasladaba a su población originaria a reservas, o sea, trasladaba a la población originaria que quedaba y que aceptaba que la trasladen a otro lugar. El resto los mataban, ¿sí? Entonces, y lo mismo pasó en Brasil, y lo mismo pasó en Bolivia, y lo mismo pasó en Ecuador, en Perú, con la diferencia eh, de que la población originaria siguió siendo mayoría en muchos de estos estados-nación que hoy se terminaron de consolidar, como en el caso de Bolivia, como pluriétnico, ¿no es cierto? Y que han tenido otra lucha y otra participación dentro del Estado-Nación. En Estados-Nación, donde la minoría criolla blanca se va consolidando y transformando digamos, no sé si en mayoría, pero sí comienza a tener más poder y a avanzar sobre los territorios, ocurre lo mismo que ocurre la desaparición total o la negación, ¿no es cierto? El proyecto que encara Sarmiento en el siglo XIX está pensado en esos términos y en esa lógica, ¿no es cierto? Cómo mejorar la raza. Para él no tenía valor ni el criollo, o sea, el mestizo, ni tampoco tenía valor el indio, ¿cierto? Había que consolidar un país nuevo a la luz de la cultura europea. Por eso les digo y les repito esta contradicción central de tratar de consolidar un Estado-nación libre económicamente, pero pensado en base a los valores del opresor, en base a los valores de Europa. Después, una segunda mirada y una segunda oleada migratoria, y bueno, ahí ya es cuando ya el Estado-nación se termina de consolidar, y ahí es cuando, digamos, ya entramos en otras discusiones, que la vamos a analizar también, porque vamos a analizar no solamente los procesos a través de los cuales se conforma el Estado-nación y los valores que impone el Estado-nación, sino que también vamos a tener esta mirada
de los conflictos que surgen, ¿no es cierto? La invisibilización total, la desaparición de muchos grupos étnicos y la reinización o la vuelta y la visibilización de los pueblos originarios, que en realidad nunca se habían ido a ningún lado. Se quedaron, resistieron, algunos de forma más activa y violenta o a través de algún enfrentamiento, y otros de forma silenciosa. Hay diferentes maneras de resistir, como también vamos a analizar, que es un concepto importante dentro de estos procesos y dentro de la antropología latinoamericana, para entender todos estos procesos. Procesos a los que además nos enfrenta nuestra vida cotidiana. Lo que estamos charlando acá y lo que estamos hablando hoy en clase, tiene que ver con todo lo que nos enfrentamos en nuestra vida profesional, ¿no? O sea, tiene que ver con las discusiones que surgen y que surgen desde el sentido común, la mayoría de las veces. Lo que nosotros hacemos acá es deconstruir todos estos procesos, entender los mecanismos y a partir de ahí generar un pensamiento crítico y una visión real, ¿cierto? Que es lo que nos tiene que dar la ciencia para entender estos procesos históricos, ¿sí? Entonces ahí vamos a poder entender las luchas de los pueblos originarios, la consolidación del Estado-Nación, las fallas estructurales que tienen la mayoría de los Estados-Nación latinoamericanos dentro de su proceso identitario, de homogeneización identitaria, porque no considera la diversidad en todo este proceso, y cómo funcionan, ¿no es cierto? Y además de cómo estas categorías, porque no es que no es que se inventa el Estado-Nación y se crean tradiciones nuevas y se consolidan las tradiciones nuevas, y no vuelve a haber más discusión sobre el tema. No, están en permanente cambio y en permanente discusión. Ustedes piensen, y esto tienen que incorporarlo, que hay dos formas de mirar la identidad. Uno la puede mirar y dentro de los estudios de la antropología y de las ciencias sociales en general, ha habido dos tendencias. Una ha sido de mirar esto que yo les decía hace un rato, la cultura y la identidad como un proceso estático, como una fotografía congelada en el tiempo a través de la cual los grupos no cambian, ¿no es cierto? Si cambian, que eso ha sido por eso cuando hablamos de la desaparición del objeto de estudio, que es lo que dice Maurice Godelier, ¿no es cierto? Que dice, no desaparecen, no es que los originarios los primitivos, porque yo no pienso en el originario, los pueblos primitivos desaparecieron. No desaparecieron. Fueron absorbidos por la lógica occidental, fueron absorbidos por muchas prácticas culturales de Occidente. La principal práctica, la principal categoría universalizadora, esa fuerza universal, es el Estado-Nación, la construcción de la nación. Entonces, muchos de esos pueblos que yo investigaba dicen, no, desaparecieron, son Estado-Nación, se han transformado en naciones, no en grupos étnicos, ¿sí? Otros fueron absorbidos, otros grupos étnicos más chicos o dispersos en los territorios, pasaron a formar parte de algún Estado-Nación, ¿sí? Pero no desaparecen. Si nosotros no entendemos ese proceso, si nosotros no entendemos que la cultura es dinámica, que la cultura cambia, que las identidades cambian, pero que no desaparecen. Si no, en este momento, retomamos la discusión de los 90, nos avanza la globalización y al avanzar la globalización perdemos nuestras prácticas culturales. Incluso en nuestro Estado-Nación, en esta gran comunidad imaginada en la que todos tenemos ciertas pertenencias universales, como, qué sé yo, como el mate, para ponerle un elemento simbólico y una práctica, cada uno en su territorio tiene diferentes formas de hacer, de pensar y de mirar el mundo, ¿no es cierto? No es lo mismo, incluso lingüísticamente hablando, tampoco pensamos igual, ¿no es cierto? Ni siquiera
manejamos los mismos códigos. Pensemos en los santiagueños, en los tucumanos, nosotros mismos, los jujeños, las diferencias también con Buenos Aires, Córdoba. Cada uno tiene una forma de practicar el mundo diferente y de mirar el mundo diferente, ¿sí? Cultural e identitariamente. Estas particularidades que hacen a la riqueza de nuestros pueblos es el elemento central que consolida a esta comunidad imaginada. Por eso, digamos, es imposible, si bien es cierto somos una comunidad limitada, o sea, geográficamente, pertenecemos a un territorio, necesitamos un pasaporte para salir de aquí y todo lo demás, pero dentro de nosotros hay fronteras internas, ¿sí? A pesar de que se ha trabajado muchísimo para que no existan las fronteras internas. De eso se trata esta discusión de los surgimientos del Estado-Nación y de la consolidación de la nación como un valor y los elementos simbólicos que van a componer ese Estado-Nación y las prácticas que a partir de ese momento se van a instituir como las prácticas que debemos compartir todos, ¿no es cierto? Que son las tradiciones inventadas. Yo siempre les pongo de ejemplo una tradición que no es inventada, una tradición, porque las tradiciones que no son inventadas tienen una profundidad histórica, una profundidad cultural, tienen sistemas culturales propios, tienen, en términos de Sherry Horner, un proyecto cultural propio, emancipador, ¿no es cierto? Pensemos en los japoneses, pensemos en los chinos, que son culturas milenarias que tienen tradiciones con una profundidad histórica y un arraigo cultural importantísimo, ¿no es cierto? Tienen una medicina propia, pero no porque, digamos, tengan un sistema médico mejor, no, pensemos en estas características culturales que diferencian a la medicina occidental, ¿sí? Pensemos en la digitopuntura, por ejemplo, en pensar el cuerpo como un elemento energético y no como un, un cuerpo en partes, divididos por órganos y nada más. No, el elemento esencial, la energía, lo que cubre, lo que recorre todo el cuerpo, una lógica que piensa totalmente diferente a la que nosotros tenemos. Profe, ¿el Reiki Sí. también es milenario? ¿Reiki? Pero, sí, porque muchas de estas prácticas que son milenarias, que después fueron siendo absorbidas de alguna manera, Occidentalizadas, digamos. occidentalizadas y sobre todo capitalizadas, ¿no? Porque para que entren en el mundo occidental tienen que tener un plus de poderlas transformar en mercancía. Y en general las terapias han venido bárbaras, se han transformado en eso, en terapias, no solo en un conocimiento mucho más complejo y mucho más profundo. Pero más allá de eso, o sea, que es un tema interesantísimo, no quiero profundizar en eso, sino lo que quiero es que vean la diferencia entre esto de que estamos hablando de una tradición inventada y una tradición que tiene efectos a largo plazo, ¿no? En las formas de hacer, de pensar y de mirar el mundo desde una tradición antigua, ¿sí? Entonces, por ende, tienen, digamos, además consolidado no solamente las prácticas culturales, sino que tienen bien consolidados quiénes son identitariamente, ¿sí? Cómo se manifiesta su identidad y sus prácticas a través de la identidad. Ahora, ¿qué ha pasado en el caso de América Latina? ¿Qué ha pasado con nosotros? Nosotros venimos de procesos de desestructuración constante. Primero a través de la colonia y la imposición de la cultura de los colonizadores. Después, a través del Estado-Nación y de uniformar de alguna manera, digamos, todas las prácticas culturales y que también va en contra de la diversidad. Digamos, recién en este último
hacia finales del siglo XX y principios de este siglo, se empiezan a incorporar otros valores. Las diferencias, no la diversidad, ¿no es cierto?, sino la diferencia, la desigualdad sigue instituida. Esto lo puede observar en la realidad cuando piensa en el turismo, por ejemplo. En la década del 60, acá en la provincia de Jujuy, para introducir las políticas de desarrollo, se comienza con el Plan Andino, que era un plan que incorporaba a las poblaciones originarias para, de alguna manera, actualizarlas históricamente, o sea, para que se incorporen a la lógica del Estado-Nación, que todavía no se habían terminado de introducir o de incorporar. Entonces, ¿qué hacen? El programa andino era un programa que ya estaba vigente en Perú, en Ecuador, en Bolivia, y que venían trabajando con comunidades originarias para que adopten, bueno, no solamente el idioma, las prácticas y demás, dentro del correlato de lo que el Estado-Nación había marcado como identidad nacional. En Jujuy, el gobierno solicita para dos poblaciones, para la Puna y para la Quebrada. Viene un cuerpo técnico y determina que la Quebrada estaba totalmente incorporada al Estado-Nación y a las prácticas del Estado-Nación y de la provincia, o sea que no. Pero la Puna sí entra, ¿no es cierto? Y durante muchos años, digamos, en este proceso de actualización histórica, que no solamente lo sufrió, digamos, la población de la Puna, lo hemos sufrido todos. La educación es un elemento central dentro de esta creación de las tradiciones inventadas y de los valores instituidos. Durante todo ese proceso, la población invisibiliza sus propias prácticas, ¿no es cierto? La corpachada, el carnaval, la Pachamama misma, darle comer a la tierra, no eran prácticas bien vistas, ni eran compartidas, ni eran masivas, ni todo lo contrario, ¿no es cierto? Esas eran las prácticas que había que de alguna manera desterrar, porque no estaban incluidas dentro del Estado-Nación. Paradójicamente, las culturas tradicionales, que era lo que el desarrollo ha tratado de destruir y en algunos casos ha logrado durante 50 años en Latinoamérica o más, hoy se transformaron en ejes centrales para el turismo, porque lo que se vende de vuelta es el exotismo, ¿no? En poblaciones donde no hay grandes posibilidades económicas, no porque no haya formas productivas, sino porque en general los estados no invierten y hay otras problemáticas de por medio, como la corrupción. ¿Qué pasa? Aparece el turismo como un movilizador y como un motor de desarrollo. Y el turismo toma como eje central estas prácticas, exotizar, ¿no es cierto? Y la cultura tiene otro valor. Y las prácticas culturales se transforman en las estrellas de los espacios, de los destinos turísticos. Fantástico, ¿no es cierto? Entonces se pone en valor de nuevo la práctica de los pueblos originarios, porque la Pachamama es una práctica de los pueblos originarios, el carnaval, y todas esas características, y todos esos rituales o celebraciones que componen al territorio. Ahora, ¿también se valora y se legitima la población? No, no, la población siempre queda de lado. ¿Por qué? Porque es originaria. En la Puna, hasta el día de hoy, en la Puna y en muchos lugares de la provincia, hasta el día de hoy se sigue todavía tratando de pensar y se está tratando de trabajar para ver si le restituyen o no, si le devuelven o le dan el título de propiedad a las comunidades. ¿Sí? Entonces, mientras por un lado el capitalismo toma las prácticas culturales
por otro lado, las poblaciones productoras de ese capital cultural no tienen ni siquiera derecho a la tierra. Esas son las contradicciones, y más allá de las legislaciones, de las leyes, vamos a ver en todo este proceso de cuando empecemos con la discusión del vínculo de los Estados-Nación, la discusión actual se centra mucho en leyes, se centra mucho incluso en leyes internacionales que le han posibilitado a los pueblos originarios visibilizarse, pero bueno, no le otorga todos los derechos y que le ha brindado algunas herramientas como para poder luchar en su territorio. Y entonces, estas comunidades imaginadas son totalmente frágiles, son totalmente ilusorias, ¿no es cierto? Si las pensamos, pero se han constituido como grandes valores, se han constituido como los ejes centrales, y sobre todo en el siglo XX, como el valor. Se ha peleado, se ha matado, se han hecho grandes guerras para mantener territorios dentro de estados-nación, ¿sí? Entonces, no hay que quitarle mérito, digamos, y no hay que dejar de entender este proceso a través del cual un valor universal se transforma en un elemento central en diferentes espacios y territorios, y cómo a partir de ese momento cada territorio ha ido construyendo una versión particular de sí, con el tema de la identidad y la cultura, ¿sí? Lo que nos diferencia, en mayúsculas, ¿sí? Como vean los antropólogos en la antropología clásica, este grupo es tal cosa, bueno, eso, pero dicho y puesto por nosotros, ¿no? O sea, nos diferenciamos del resto del mundo o del resto de Latinoamérica porque tenemos estas características. Nosotros nos identificamos de esta manera, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿cómo construimos? ¿No es cierto? De cómo va a empezar a construir ese valor, y cómo realmente vamos a todos a creer y realmente se va a transformar en una comunidad para el resto y para consolidar, además para legitimar, porque en realidad, ¿dónde va a terminar todo esto? A través de las tradiciones inventadas, y la legitimación de un grupo que detenta el poder, ¿sí? Porque tampoco hay que perder de vista todo ese proceso que genera un poder, tanto económico como político, dentro de un territorio, ¿sí? Me tomo un mate si hay preguntas. ¿No? No, yo no tengo preguntas. O sea, hay muchas cosas que estoy pensando, pero preguntas no. Bueno, aportes también, ¿no? En realidad, parte de la construcción teórica y de la construcción de conocimiento es también habilitar el diálogo y que vamos construyendo y reflexionando conjuntamente, ¿no? Sí, sí, sí. A mí lo que yo quisiera saber un poco es, pero bueno, por ahí no es el tema del carnaval. ¿Por qué adopta la palabra carnaval si era si era una práctica ancestral y originaria? Porque carnaval es una palabra que viene del catolicismo, entonces eh, y las fechas se empiezan a mixturar con las fechas de las prácticas católicas. Entonces, ahí es una cosa que desconozco, por eso, pero no sé si tiene que ver con lo que estamos conversando, pero... Claro, en realidad no tiene que ver tanto con lo que estamos conversando, pero sí es importante dentro de las construcciones identitarias latinoamericanas en general. Por ahí en Argentina ha tenido otro tipo
de manifestación, pero la Iglesia Católica se ha arraigado mucho. Los pueblos originarios, paradójicamente, porque en realidad gran parte de la colonia, la justificación, la legitimación de tanta opresión venía de la mano de la Iglesia, ¿no es cierto? Traerles el conocimiento de un Dios, y a través de ese Dios, bueno, todo lo que ha ocurrido históricamente, ¿no? que sabemos. Pero hay una práctica muy fuerte y arraigada con el tema de la religión. Tanto así que hay otras partes, como en México, que la antropología le dedica y le ha dedicado gran parte de sus investigaciones al vínculo de la sociedad y la religión, ¿sí? En sus diferentes manifestaciones, católicas populares, y en este momento muy inclinadas hacia el tema de la iglesia evangélica, que no solamente está construyendo, digamos, un vínculo fuerte con la población, sino que además está generando un poder importante, ¿no? Dentro de los diferentes espacios de Latinoamérica. Incluso se ha introducido mucho acá en Argentina, y eso hace, bueno, que se le preste mucha atención. En otro momento de la historia por ahí los estudios que eran más relacionados a la historia de las religiones, a los aspectos un poco más rituales, o a las mixturas y a al concepto que estuvimos charlando al principio con algunas de las chicas, a través que ahora no me sale, no logro recordarme, que se trataba de mirar, digamos, la religión, pero no tanto como un elemento sociopolítico, podría decir, dentro de los territorios. Hoy hay una mirada fuerte sobre este poder que va creciendo, y sobre un elemento sociopolítico no solamente de legitimación, también de contención, mucha población que busca contención dentro de las diferentes propuestas religiosas que hay. Ujú. También tiene que ver, digamos, con cómo se consolida la identidad, ¿no? Parte de las prácticas identitarias no de todos, pero de muchos pueblos, sobre todo en la Quebrada, en la Puna, están muy ligadas a la religión. Ujú. Esto de, qué sé yo, la visita a la Virgen de Punta Corral, la mamita del cerro que le dicen, los sicuris, hay una serie de prácticas rituales vinculadas específicamente a la religión. Ujú. Pero No sé, a la religión católica, digamos, en nuestro caso, la religión católica, sí. sí, 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 sí. sí. Más que a la iglesia evangélica. Sí, lo de las iglesias evangélicas, tengo entendido por lo que he leído que hay un fuerte arraigo en el norte, pero en el este, o sea, en el Chaco, Sí, Chaco, Santa Fe, Misiones, por las migraciones europeas, centroeuropeas que vinieron a principios del siglo XX. Entonces, ellos trajeron las Biblias así de modo, y las prácticas evangélicas alemanes, todo tipo de centroeuropeos, digamos, ¿no? Yugoslavos, y sí, bueno, y además hay un vínculo ahí con las iglesias de Brasil, entonces han ido creando ahí un poder político bastante fuerte, que incluso a muchos les preocupa dentro
no solo de la teorización antropológica, sino Bueno, en pero términos políticos. eso es la actualidad, digamos, ¿no? Eso es la actualidad. Ah, ¿sí? ta. Eso es la actualidad. Eso es la actualidad. Bien. Vero, sí, Vero. Sí, quería aportar también respecto, digamos, a lo que decía mi compañero y usted también, a la religión y lo que es la actualidad de la necesidad, ¿no? De las personas a volcarse o la necesidad de estar junto o ubicarse a una religión. Justamente recordaba en este momento en la clase de parentesco, en donde el profesor nos comentaba que hay una dirección de internet en donde los mormones Sí, colocan una lista en donde puede uno estar o no estar y se puede uno fijar quién se va a salvar o no, de acuerdo a esta religión. En esa lista hay una lista de personas a nivel mundial que obviamente si uno pertenece o no a esa iglesia, a esa religión, está eh, eso, ¿no? O sea, comparándolo también con lo que otras religiones hacen respecto de las necesidades espirituales, si se quiere llamar, de las personas, ¿no? Esto de la religión, de continuar con los milagros, la Virgen. Eh, Decían también de una vida inventada, de una vida, ¿cómo se llama? Una vida después de la muerte, una cosa así también. Y esto otro, por otro lado, digamos, como me parece a mí una especie también de una especie de política, ¿no? Es como decir, nosotros mormones ofrecemos este punto o de esta forma de salvarse para después de la muerte. Nosotros católicos por este lado ofrecemos esta otra forma de salvarse. No sé si se comprende bien, pero es una especie también como de politizar la parte este, ¿cómo se llama? Las creencias, ¿no? Sí, bueno, La religión, perdón. las creencias y la religión siempre han estado politizadas. De una manera o de otra siempre han estado politizadas. Este, Nunca han sido, la iglesia ha tenido, en el caso de la iglesia católica, ha tenido siempre poder, y ha tenido el poder, le daba toma de decisión, no por nada, es una de las instituciones más viejas del mundo. Entonces, no tenemos que pensar que las religiones, cualquiera sea, no tienen intereses políticos. Todos tienen intereses políticos e ideológicos. Y todos trabajan en construir, digamos, poder dentro de esos espacios. ¿Sí? Así que, bien. Bueno, en este proceso y en estos mecanismos, sí, Judith. Profe, yo tenía una duda. Quería saber si después usted nos puede explicar lo del texto de Slavuki un poco. El El último. texto de Ricardo. Sí, por favor, porque tenemos que entregar el trabajo práctico y la verdad que yo estoy ahí como estancada. Bien. A ver, hagamos una cosa. Específicamente, ¿qué no se entiende, Ricardo? Porque, a ver, el texto se divide Casi nada. casi Sí, nada. Bueno, todos estamos igual, profe. Yo tampoco comprendo bien, y eso que leí bastante, pero no sentí. No, o sea, este, no es que no se entiende nada, profe, pero es como una maraña de cosas y como que es una telaraña de conceptos que se van enredando, pero no sé, yo estoy totalmente incalificado de poder comprenderlo. Yo, o sea, claro. Me sumo también a eso, perdón. Claro, bueno, el culpable soy yo. A mí es un texto que me gusta mucho, porque es un texto en realidad que, a ver, lo pongamos en versión simple para que podamos después, cuando ustedes lo retomen, a ver si le agarran por ahí la onda. Mucho de lo que está diciendo Ricardo es lo que venimos discutiendo en todo este proceso, que en realidad la identidad es un tema complejo, ¿no es cierto? Es un tema complejo
no solamente porque va de lo grupal, lo político, como es el caso de lo que estamos analizando, a través de la creación del Estado-Nación, la delimitación primero de las fronteras externas y después de las fronteras internas, sino también de cómo se construye individualmente esas identidades, ¿no es cierto? En ese proceso, él para demostrar y para mostrar, digamos, esta complejidad, va a partir desde las discusiones lacanianas, va a partir desde la psicología para entender cómo operan algunos mecanismos dentro de los individuos, ¿no es cierto? Cómo nosotros nos construimos a nosotros mismos individualmente, que era esta complejidad que yo les marcaba al inicio de la clase, con decir, a ver, identitariamente pertenecemos no a un mundo, sino a múltiples mundos, por nuestra condición de clase, nuestra condición de género, nuestra condición política, nuestra condición académica, todo eso que nosotros vamos construyendo socialmente y que nos va marcando y nos va mostrando y posicionando y que nos representa o nos autorrepresentamos de alguna manera en diferentes espacios. Eso es una parte de la identidad, ¿no es cierto? La otra parte es cómo lo individual es superado por lo grupal. Y entonces establecemos, digamos, toda una serie de elementos grupales de pertenencia, ¿no es cierto? O sea, somos argentinos, en tanto tenemos una identidad gaucha, tomamos mate, nos gusta el folclore, o nos gusta el tango, también podemos poner otra versión, y en determinado momento, ¿se acuerdan cuando leímos El Cabecita Negra? Sobre todo, que él hablaba de la discriminación, de este eufemismo, ¿no? De que usaban en el turismo, visita Argentina, que es un país, no decía que somos todos blancos, pero que como que no hay pueblos originarios, o por el estilo, no me acuerdo bien. Bueno, todo este proceso tiene que ver, por un lado, con este proceso social psicológico en el que vivimos, pero también tiene que ver con todo este proceso político de identificación y autoidentificación que tienen los grupos y los individuos dentro de un territorio. O sea, por eso la metáfora que él utiliza de Lacan, en que dice es como mirarse al espejo y no encontrar lo que uno quiere, ¿no? Si la identidad argentina y latinoamericana se ha construido en base al estereotipo blanco, ¿no es cierto? Entonces, si nos miramos al espejo y no encontramos esa identidad, o sea, si al mirarnos al espejo encontramos un mestizo, no encontramos al rubio de ojos verdes, al blanco ese que tanto buscaba la creación identitaria nacional, entonces es como que no nos reflejáramos, ¿no es cierto? Yo creo que ahí está el eje central de toda la discusión de lo que va a ir planteando Ricardo en ese texto. Es complejo porque además utiliza muchas teorías que no solo vienen, o sea, la mayoría son teorías de las ciencias sociales en general, o sea que se nutre no solamente de la antropología, sino también de la psicología, y ahí es donde por ahí nos produce cierto quiebre, digamos, con este proceso que venimos analizando, pero va en esa sintonía, va hacia el mismo lugar en el que estamos yendo nosotros, va yendo hacia esa construcción de la identidad nacional en relación y a la homogeneización que está produciendo y cómo va dejando de lado, digamos, la diversidad cultural, cómo va dejando de lado otras identidades culturales, ¿cierto? Negando, porque en realidad el acento está en la negación de la diversidad cultural. Hay una sola identidad y esa identidad
se caracteriza no solamente por estos elementos y valores en común, sino además por un fenotipo determinado. ¿Sí? Uno de los aportes también interesantes es esta división que hace sobre cómo entender los estudios de la identidad. ¿No es cierto? Esto que yo les decía hace rato. Podemos entenderlo de manera, o sea, estática, mirar la fotografía y decir que las culturas son estáticas y no cambian a través del tiempo. En ese caso no vamos a dar cuenta de todos los problemas y de todo lo que ha pasado dentro de un territorio, o vamos a tener la otra mirada dinámica en la cual incluimos todos estos cambios, ¿no? Y aceptamos que tanto la cultura como la identidad, sobre todo la identidad de la movilidad de la cultura, existen cambios en las prácticas, lo cual no quiere decir que los grupos pierdan ni su pertenencia ni su identidad en ese proceso, ¿sí? Porque, y esta es una de las grandes discusiones, tanto históricas como actuales de la antropología, que tienen que ver con la forma en la que hacemos las cosas. Hay una esencialización, se podría decir de alguna manera, de la identidad y de la cultura. Entonces, qué sé yo, si venimos a Jujuy, la gente, el turista construye una imagen de cómo debe ser, ¿no es cierto? Cómo deberíamos vivir. O los antropólogos, pongamos un caso más, un ejemplo más cercano, cuando pensamos en los pueblos originarios, y llegamos a una comunidad y la comunidad vive como vive todo el mundo y tiene celular y tiene computadora y tiene una camioneta. Y bueno, sí, vive en el siglo XXI, que iba a estar con el arco, la pluma ahí y el caballo esperándonos. Porque son construcciones, son esos estereotipos que vamos creando, digamos, en ese proceso de cómo debe ser y cómo se debe mantener determinados aspectos de la cultura. Queremos más o menos ponerlo en una vitrina. Para ponerles un ejemplo. Entonces, lo cierto es que la cultura y la identidad son dinámicas y que cambian constantemente. Probablemente esa población o nosotros mismos hemos ido cambiando y modificando nuestras prácticas, nuestras tradiciones, nuestras creencias, y entonces nos damos cuenta que igual seguimos siendo parte de ese colectivo que se llama Argentina, pero antes de ser parte de ese gran colectivo, esa gran comunidad imaginada, somos parte también de Jujuy. Me identifico, pero si soy jujeño no solamente tengo una pertenencia a una forma de hacer el mundo que es muy particular, que es la del Valle. Yo soy de San Salvador de Jujuy, acá en el mundo más urbano del Valle miramos y practicamos la vida de una determinada manera, diferente al que se hace en la quebrada. Con esto no quiero decir que somos totalmente diferentes, lo que estoy diciendo es que la antropología y la ciencia mira, termino de cerrar la idea, Esther, y te dejo hablar, ¿sí? Mira esas particularidades y que son necesarias entenderlas dentro de este gran proceso de este concepto que es la identidad, para que podamos entender, por un lado, las particularidades en sí mismas, la diferencia y la diversidad que existe, y por otro lado, para entender los conflictos preexistentes y que no se han resuelto con la creación de una nación. Ahora sí, Esther. No, profesor, fue sin querer la mano, disculpe. Ah, bien. Entonces, en ese ejercicio, porque además Ricardo viene trabajando con una población, con diferentes poblaciones, ha trabajado mucho con los wichí, en la parte de Salta, está mirando esas conflictividades, está mirando la identidad. Yo siempre me acuerdo de la definición y de la
más que la definición, el ejemplo que da Renato Rosaldo en Cultura y Verdad. ¿Se acuerdan de Renato Rosaldo que lo vimos en introducción? Renato Rosaldo, que es hijo de chicano, el padre era mexicano y la madre norteamericana, y en su casa las prácticas y el mundo eran diferentes al de sus amigos y al de su vida cotidiana fuera de su casa, ¿no es cierto? Él pone el ejemplo de los perros, pone el ejemplo o sea, cómo al padre le chocaba que los norteamericanos quisieran y llevaran y cuidaran a los animales y que tuvieran clínicas y un montón de servicios para los perros, y él tenía otra práctica con las mascotas, ¿no es cierto? Entonces, esa sutileza de la identidad y la cultura son las que le interesa a la antropología. En términos identitarios, el conflicto surge, además, digamos, cuando en todos estos procesos se marcan modelos identitarios y no nos encontramos en ese modelo identitario, ¿sí? Ese es el gran problema, y eso es y ahí Renato Rosaldo decía que era difícil para él, siendo chico, ir a la escuela, digamos, y que le hablen de una identidad que para él no es que no existía, sino de la cual no participaba, de la cual no se sentía parte. Y él, digamos, pone el ejemplo, es como mirarse al espejo y no reflejarse, ¿no es cierto? Es muy parecido a esto que está diciendo Lacan, con la diferencia de que en realidad Lacan está hablando de la negación. Y lo que va a pasar, digamos, dentro de estos procesos, en estos procesos complejos de identificación, son estas diferenciaciones que vienen atadas además a la discriminación, ¿no? Cuando cualquiera de nosotros, o que le toque ocupar un espacio diferente dentro de la configuración social, o que se considere este, de otro fenotipo, discrimina a sus propios pares, ¿no? Y ahí es donde está el problema con la negación y la identidad, de que queremos ser parte del modelo, aunque nosotros no seamos parte, aunque el que establece el modelo no nos considere parte. Así es, ¿sí? De eso está hablando Ricardo. No sé si aclara un poco a lo que ustedes están, a la duda que le ha generado el texto. Sí, profe, está mucho mejor. Porque era como el texto va y viene y bueno, me costaba mucho entenderlo. Bueno, sí, tiene eso. Lo que tiene de bueno es esto eh, de entender, y bueno, y otra característica por la que yo tomo ese texto es porque además es un texto que nos está obligando a complejizar más nuestro pensamiento y nuestra teoría antropológica, ¿cierto? Nos obliga a que, de alguna manera, yo sé que muchas de las categorías, muchos de los conceptos que nosotros trabajamos, no necesariamente se van a resolver hoy aquí, ¿no es cierto? Y ni siquiera a lo mejor se resuelvan durante la cursada. Es muy posible, a todos nos ha pasado como estudiantes, que muchos de estos conceptos y categorías vislumbremos una luz en algún momento de nuestra cursada, pero que se terminen, digamos, de consolidar o terminen de hacernos clic en la cabeza, de alguna manera, recién cuando empezamos a ejercer como antropólogos, ¿no? Esa es otra de las características que tiene el conocimiento antropológico. Por eso es un conocimiento reflexivo,
¿cierto? Muchas de las discusiones que incorporamos y muchas de estas teorías que incorporamos muchas veces no terminan de explicarse cuando estudiamos, terminan de explicarse cuando las ponemos en movimiento y las comenzamos a hacer parte de nuestro cotidiano y empezamos a mirar la realidad desde ese filtro teórico y dejamos el sentido común de lado, ¿no? Eso cuesta mucho, pero es el ejercicio central dentro de nuestra disciplina y de nuestra profesión, porque es la que nos va a permitir a nosotros marcar la diferencia y entablar las discusiones, porque gran parte de las discusiones que venimos desarrollando o que vamos a desarrollar a partir de esta unidad también se dan en el sentido común. Pero muchas de esas discusiones del sentido común no están pensadas desde la reflexividad antropológica, claro está, que es lo que nosotros hacemos. Por eso es que insistimos tanto con este proceso, primero de deconstruirnos, porque nos vamos deconstruyendo nuestra mirada sobre nuestra propia realidad y sobre los problemas que tiene nuestra realidad, o aquellos que no parecían problemas, de repente los comenzamos a desnaturalizar y entonces decimos, esto es un problema social, para que nosotros podamos tener esa mirada antropológica científica, ¿no? No la mirada antropológica, hay otras versiones que también son más en off, entonces uno mira superficialmente las cosas, las entiende o no las entiende, no importa, bueno, no, me parece que uno de los grandes aportes es ese, ¿no? Empezar a complejizar nuestro pensamiento. Hoy nos cuesta, nos hace doler la cabeza, pero mañana van a ver que va a tener su beneficio. Bien, nos quedan unos pocos minutos, así que vamos a seguir trabajando con la tradición inventada en la clase que viene, sobre todo porque quiero que fijemos bien estos conceptos que tienen que ver con las formas de generar prácticas rígidas, las categorías que se van a ir desprendiendo de la tradición inventada, la rutina, la repetición, que son importantes porque nos ayudan a entender además cuando analizamos los rituales, ¿sí? Sin esas categorías muchas veces uno queda medio que no termina de explicar y termina cayendo en ese proceso de entendimiento de los rituales de forma mágica, ¿no? Y hay una versión mágica, pero también cuando uno hace un análisis científico, tiene que tener una serie de características que van ligadas muchas veces a estas prácticas de rutinización y de repetición, que consolidan las prácticas, y cómo las prácticas son o se pueden observar desde la etnografía. Nosotros no analizamos, no observamos categorías. Levi-Strauss decía, nosotros no salimos, yo no salgo al campo y veo estructuras. Yo salgo al campo y veo gente interactuando entre sí. Ahora, ¿cómo determino yo los términos teóricos, estructura, mito, y cómo trabajo en relación a lo que voy con la gente, voy construyendo esa versión teórica? Ese es otra cosa y tiene que ver, digamos, con este proceso etnográfico que es complejo, pero no imposible, ¿no es cierto? Entonces, muchas de estas categorías nos ayudan a ese proceso etnográfico y a poder observar, sobre todo a observar. Entonces hay muchas categorías que pueden parecer excelentes, o muchas teorías que se presentan como que son la mejor para explicar la realidad, o sea, son el paradigma, y de repente uno las pone en la práctica, la pone en el mundo empírico y no funcionan, ¿no es cierto? No funcionan porque no nos terminan de explicar la realidad, y no pueden explicar la realidad. La mejor teoría es la que nos sirve para explicar la realidad, y las categorías además son prácticas
en el sentido de que realmente resuelven incógnitas y resuelven las preguntas que nos hacemos como investigadores dentro del campo, ¿sí? Así que bueno, la semana que viene seguimos con las tradiciones inventadas. Le vamos a dedicar una parte importante porque quiero que entendamos cómo funciona el mecanismo, ¿no es cierto? Y cómo este mecanismo lo trasladamos a la construcción de la identidad, ¿sí? Ya van a tener leído los textos, así que podemos, como hoy, intercambiar también ejemplos, ¿no? Para ver si funcionan o no, si realmente son tradiciones inventadas, cuando algo no es tradición y es costumbre, si los rituales son costumbres o son tradiciones, bueno, esas características que me parece que son importantes y que le van a hacer falta para cuando ustedes sean profesionales. ¿Preguntas, dudas, aportes? Magalí hizo una pregunta en el chat. Sí, una pregunta. ¿Tenemos clase el jueves? No, porque el jueves es no laborable y el viernes es feriado, así que tienen hasta la semana que viene. Empezamos el martes con el teórico. O sea que retomamos la semana que viene. ¿Sí? Ok. Estaba pensando para incorporar en esta unidad, a partir de esta unidad, mejor dicho, voy a buscar alguna película. Tengo varias. El tema es que como el servidor de la facultad no tiene capacidad, no puedo no puedo subir las películas al aula, y muchas de las películas también subirlas a YouTube también tiene su proceso y todo lo demás. Algunas se encuentran, otras no. Voy a seleccionar algunas en las que podamos trabajar específicamente, ustedes puedan ver el proceso de la identidad, ¿sí? Así cada vez que vayamos tratando de terminar una unidad, sí, Magali, ahí ya te dejo hablar. Vamos cerrando con una película y la podemos discutir. ¿Qué les parece? Para que sea más participativo. Está bueno eso. Perfecto, está muy buena la idea, profesor. No Buenísimo. solo por la participación, sino por ahí uno puede captar mejor algunas ideas. Cierra. No, en realidad mi idea es que cierren los conceptos. Claro, Que podamos irlos incorporando, internalizando. ¿Sí? Sí, Magali, no sé qué iba a decir. Profe, quería saber si no se podría extender el plazo de entrega del trabajo, porque veo que la mayoría, y me sumo, no entendimos muy bien la tesis del profe, a pesar de que obviamente usted nos explicó ahora y se es más claro, pero es tanta la lectura que creo que no llegaríamos la mayoría a responder, porque hoy es la entrega y como el jueves no tenemos clase y el jueves nos hacen revisión, ¿vio? Bueno, igual traten de entregarlo para la semana que viene. ¿Ese sería el trato? Sí. Claro, eso me parece Perfecto, mejor para que los conceptos queden claros, porque Yo voy a ser el que le diga a la profe Lisa, así que sí, la profe va a comprender. bueno, Lo mandamos a usted, profe. A usted le va a decir que sí. voy a negociar, entonces Bueno. ustedes me van a deber una a mí. Bueno, Sí, profe, sí. Gracias. bueno, entonces gracias, la profe. presentación que sea la semana que viene, en los Millón tiempos que de ella gracias. les establece, porque vieron que ella puede leerlo hasta el miércoles. Pasado el miércoles, más complicado, porque ya el jueves ustedes tienen el práctico, ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias, profesor. Bueno, igual dudas, preguntas, saben que me pueden mandar también mail, ¿no? No hay problema si hacen consulta. Y si necesitan consulta, también están habilitadas las consultas, podemos fijar, o sea, me mandan un mail, fijamos un día, una hora, y les doy consulta. Cuando surgen preguntas, problemas con los textos, también está habilitado ese canal, no hay problema. ¿Sí? Perfecto, gracias, profe. Muchas gracias, profe.
Buenísimo. Bueno, nos veremos la semana que viene. Espero que pasen un fin de semana largo con el profe Labucci. Ya, sí. Así que bueno, nos vemos entonces, que la pasen lindo. Gracias, profesor. Hasta luego, Hermosa gracias. clase. Muchísimas gracias. Feliz Chao, chao. fin de Nos vemos, semana. profe. Hasta luego. Chao, chao.